lograron obtener una ayuda para también certificar sus productos. Excelente, es todo un reto el tema de la certificación, y en su caso, como estudiantes de negocios internacionales, es muy importante que contemplen toda legislación, todo procedimiento, todo mecanismo jurídico legal que les permita precisamente, ustedes tendrían, supongo que más adelante van a tomar una clase sobre derecho internacional o derecho de comercio internacional, pero como parte de su formación ustedes tienen que tener por lo menos familiaridad con todos estos tipos de certificaciones, en este caso, por supuesto, de la certificación orgánica, pero me parece que es uno de los desafíos más grandes de cualquier emprendedurismo que se lleve a cabo, que se lance. Cómo garantizar que se encuentre dentro del marco jurídico que le permita precisamente al producto y a las redes articularse y al producto circular. Andrés, Galia y después Eduardo. Sí, maestro, pues yo quería también hablar un poco sobre la digitalización para poder generar comunidad, y es justamente lo que hacen los mercados alternativos. Es un lugar de asociación donde van muchas personas productoras de productos con ciertas características, y ahí es donde se juntan y es como el lugar donde se crean las redes, ¿no? Ellos van ahí, dan sus productos y ahí es donde llega el consumidor. Y pues también me parece muy interesante este tema de la comunidad y del consumo responsable y la valorización de ese tipo de productos, ya que de esa forma se les paga una mayor cantidad de dinero a las personas involucradas, y no es por decir, bueno, no hay desvíos de dinero como en los supermercados o marcas demasiado grandes, que se le paga muy poco a los productores y al final pues se acumula, ¿no? el dinero restante. Gracias, Andrés. Sí, ahí en el caso es que llega directamente a los productores un precio justo para un producto con un valor muy alto por su forma de producción y por su forma de circulación. Muy bien, gracias. Galia. Yo quería mencionar sobre bueno, primero que nada, esta semana parece ser una buena manera de concluir, ya que te da bastante esperanza. Y una de las cosas que quiero recalcar sobre esto que creo que no hemos hablado es el respeto que tenían las personas que fueron a esta comunidad respecto a las maneras en las que las mujeres elaboraban sus artesanías y también la manera en que las producían. Sí les enseñaron, pero al contrario, como los misioneros que usualmente van y hacen que las personas se sientan un poco eh, ultrajadas, estas personas solamente fueron a enseñarles. Y por otra parte, quiero rescatar lo de el ecofeminismo y cómo justamente las personas del primer video, o bueno, del video corto, eran mujeres que empezaron con este emprendimiento. Y también algo que se me pasó muy de la vista. Se refiere a los hornos, ¿verdad? A lo de los hornos. Sí, y también excelente. A lo anterior de los mercados alternativos. Ok. Y justamente de los mercados alternativos retoman este concepto que se llama vivir bien o buen vivir, que justamente fue aprobado en Bolivia y en Ecuador, que se me pasó por completo cuando vi la película. Y este concepto retoma la multipolaridad, el equilibrio, la descolonización y la complementariedad. Y dice que el ser humano solamente es uno. Entonces, estos proyectos sustentables y responsables creo que son la mejor alternativa para el cambio climático y para el respeto hacia el trabajo. Gracias, Galia. Usted era quien nos iba a hablar sobre ecofeminismo, ¿verdad? ¿O alguien más? Sí, fue usted. Ok, excelente forma de integrar esto a los visionados de los clips. Eduardo y después Alejandra. Gracias, Galia. Sí, buenos días. Buen día, Eduardo. Lo que me gustaría rescatar es, me parece que es en el video de Saskia Sassen,
en el que se comenta un poco sobre como el circulamiento interno del flujo de dinero. No sé si es en ese clip que me tocó. Y como de evitar, bueno, creo que lo que hacen estas alternativas, estos mercados alternativos, es como evitar, justamente ahí lo dicen, como los intermediarios o personas que puedan significar como una cierta fuga, a lo mejor de algunos recursos que ellos están generando, y como mantener entre la comunidad el flujo del dinero. Y bueno, otra cosa es ¿cómo se llama? Ahí se me fue. Sí, lo que dice es Wallerstein sobre las cosas que podemos hacer. O sea, menciona él que no podemos dar todo por perdido, y como el panorama es muy difícil, vamos a dejar de intentar hacer cosas nuevas, y que las pequeñas acciones son las que, bueno, terminan teniendo resultados más como, pues, prolongados. Y también creo que es en el video de Saskia, que comenta que a pesar de que estamos, o sea, que se está como compitiendo contra esos monstruos, pues tenemos de cierta forma o sea, tenemos que seguir como innovando y reinventándonos para tratar de combatir esos problemas, aunque pues no sé qué tan pues qué tan efectivo o qué tantos resultados a corto plazo podamos tener. Pero, o sea, creo que el intento, como dice Immanuel Wallerstein, se tiene que hacer. Excelente, Eduardo, muchísimas gracias. Es muy importante. Hay una organizadora comunitaria de origen japonés que trabajó en Missouri, en Michigan. Ahorita lo que menciona me hizo pensar, ella tenía una consigna, porque muchos en la organización comunitaria decían, no, es que tenemos que tener masa crítica. Masa crítica era como una consigna de critical mass, you have to gather critical mass, ¿no? Es decir, juntar a mucha gente. Y ella decía, no, I don't want critical mass, I want critical connections. ¿Sí? No quiero masa crítica, quiero conexiones críticas, es decir, conexiones que tengan un profundo arraigamiento, que por muy pequeña que sea el gesto de solidaridad, de organización, tal vez tienen mayor alcance a largo plazo, ¿no? Gracias, Eduardo. Alejandra, no han mencionado la granja de los muchachos, que a mí me interesa mucho que pensaron, porque it really blew my mind cuando yo conocí de esta granja. De hecho, lo conocí en un festival de cine sobre imagen científica, y francamente a mí me sorprendió muchísimo. Alejandra, por favor. Y bueno, yo no iba a mencionar sobre la granja de estos muchachos aún, pero quería mencionar algo que me pareció sumamente importante del video de mercados alternativos, que para acceder a trabajar con cierta comunidad o colectivo se tenían que tomar en cuenta procesos y características a valorar, como las cooperativas, o sea, que tuvieran una distribución equitativa, y también que se rompiera con cierta jerarquización, o sea, que fuera más una organización horizontal, o sea, trascender a aspectos socioeconómicos de comunidades agrícolas. Y esa es la parte que más me llamó la atención. Excelente, excelente. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que estar pensando, el semestre pasado tomamos un curso, la mitad de los que están aquí, comportamiento organizacional, estructura organizacional. ¿Cuáles son las características de una empresa, un proyecto, un colectivo en este caso? Pero ustedes, como estudiantes de negocios internacionales, tienen que lograr identificar precisamente cuál es la estructura que hace que funcione eso. Si hay un mal funcionamiento, bueno, ¿qué es lo que necesito yo saber de la propia estructura para modificar, no modificar? Pero precisamente identifica las características que usted, como estudiante de negocios internacionales, tiene que identificar,
en cualquier proyecto empresarial, en cualquier emprendedurismo, ya sea para conocerlo, explicarlo, interpretarlo, analizarlo, o ya sea para incluso llevarlo a cabo. Ay, perdón. Excelente, Alejandra, muchas gracias. Ari y Rosy después. Sí, a mí algo que me gustaría remarcar es, o sea, bueno, tiene que ver con uno de los videos que nos dejó para el parcial, que es el de Geographies of Racial Capitalism, Ajá. que lo que deja como moraleja es que sí, el capitalismo existe, o bueno, coexiste con el racismo, pero al final del día nos está llevando a vivir en una interdependencia radical, que es lo que ella llama, en donde la solidaridad es lo que, pues básicamente va a ser nuestra base para llegar hacia un grupo de conciencia y cómo, pues justamente tenemos esta interdependencia entre todos, y es algo que se puede ver en los videos que menciona que pues existe justo estos procesos que dependen tanto del productor como el transformador, el consumidor y las personas que les brindan los espacios a las personas para, bueno, a los comerciantes para dar a ofrecer sus productos. Y también es algo que vemos en este video de, ¿cómo se llama? La Isla de las Flores, de cómo tiene un proceso y pues para que va desde esa fuerza de trabajo hacia el consumidor, y también cómo existe como esa necesidad o bueno, ese vínculo entre que el consumidor lo que busca son productos de eficacia y de precios justos, el productor lo que busca es ganar dinero, pero también brindarle a la sociedad estos productos saludables, y pues las personas que buscan también ofrecerle el trabajo a los productores. Excelente, Ari. Muy bien. Rosy, creo que sería Rosy, después Lisa. Sí, bueno, de este video, del primero, pude relacionarlo un poco con la lectura de Saskia Sassen, de Digitalization and Work, en la parte donde decían que dentro de su comunidad, bueno, es que Saskia comentaba mucho y no solo relacionaba a los trabajadores en el trabajo, sino también los relacionaba con su neighborhood. Entonces, cuando mencionan en el video que tienen como un grupo de WhatsApp en donde pueden como que comunicarse entre ellos y darse sus pedidos y dar qué tienen y qué hay y cómo se los dan y a qué hora, cuándo, en dónde, lo relaciono mucho con eso, porque en una parte de la lectura de Sasia decía que la sociedad, la neighborhood, es un actor que contribuye al bien común y que no deberíamos dejarlo de lado, o sea, no deberíamos ser individuos cada uno por su parte, sino que todos en grupo podríamos funcionar mejor y aportar para que sea más efectivo. Y ya. Excelente, Rosy. ¿Quién seguía? Lisa y después Jix y Jocelyn. Ok. Sí. Buenas, maestra. Yo quería comentar sobre el segundo video, específicamente del mercado alternativo de Tlalpan. Bueno, yo hablo por experiencia propia, porque hay un mercado que en el video dicen que se pone los domingos en el bosque de Tlalpan y yo he ido. Entonces, con lo que yo lo relacioné fue con la solidaridad orgánica, que era este incremento, creo que fue en uno de los textos de hace 2 semanas, que hablaba del incremento de la interacción social, y esto es algo que se me hizo muy claro en este mercado, porque ahí los productores no solo te dan el producto, sino te explican de él y crean esta comunidad que justo en el texto de esta semana, el primero, habla de la comunidad y el trabajo y su conexión con estas dos. Y bueno, eso era todo. Excelente, Lisa. De manera concreta, cotidiana, las formas en las que se establecen estos vínculos y solidaridades o lazos afectivos y que
remiten a los lazos afectivos a los que está hablando o a los que hablaba Durkheim, ¿sí? A la solidaridad orgánica. Gracias, Lisa. Erika Jocelyn y ¿quién más está? Jix, perdón. Erika, por favor. Claro, profesora, yo lo relacioné con un ejemplo vivo que me ha tocado aquí pues experimentar en Morelos. Acá tenemos mucho estos mercaditos verdes porque pues somos una comunidad no tan como podría ser industrializada como en la Ciudad de México. Sí tenemos nuestras fábricas, pero todavía podemos ver que nuestros edificios más grandes son de 4 pisos, o sea, lo que está grande son conjuntos departamentales, conjuntos de departamentos. Entonces realmente no es como que acá estemos tan industrializados. Y aquí todavía, fuera de las escuelas, se hacen estos mercaditos verdes, en los que bajan personas de la sierra bueno, no es sierra, sino de la zona del volcán del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl, que pertenece también una parte a Morelos, bajan a las escuelas y hacen sus afuera en las que venden flores. Una familia vende flores, una familia vende quesos, una familia vende carne. Cada uno tiene lo que produce y cada uno es el que... Un representante de esa familia se va a esta escuela, otro representante de esta familia se va a esta escuela. Y me parece una técnica muy interesante y muy importante porque están aterrizando en un lugar clave. O sea, no sé, como que llegues y te pones en el centro de la ciudad, al mayor, estás vendiendo en las escuelas, estás enseñando a los niños que hay otra forma de comprar, otra forma de llevar un intercambio y otra forma de alimentarse y de consumir las cosas, de que las cosas se producen distinto y que se ven distinto, porque tú ves un jitomate en el Walmart y un jitomate que te traen sembrado orgánicamente, cuidando el ambiente, cuidando que no tenga antibióticos, cuidando que no tenga muchas cosas, que no le ponen esta pintadita encima de plástico, y tú desde ahí vas dándote cuenta, desde que eres pequeño no te pintan esta imagen que tú ves en internet, el jitomate tiene que ser así o el durazno tiene que ser así, sino que ya tienes esta idea de por qué te conviene consumir cosas saludables y cosas orgánicas. Entonces me parece muy interesante por eso, porque justo como se mencionaba en la plática del profesor Raúl, él menciona que las comunidades, las personas que salen, ya no salen solo por ellas, salen para apoyar a toda su comunidad y para hacer... Ok, es que está fallando mi internet, entonces por eso estoy en crisis, pero... No se preocupe, está bien. Para salir salen no apoyar solo a su familia o no apoyar solo a su lazo cercano, sino que se apoyan en comunidad, justo como lo mencionaba mi compañera anterior. Salen para que... Justo por eso cada uno vende una cosa en específico, porque entre ellos mismos intercambian, no tienen que venderse entre ellos intercambian, pero hacia los de afuera sí lo exportan y cada uno es el que lleva esas cosas para después regresar y que esto beneficia a toda la comunidad, tanto económicamente como socialmente, porque mediante esto es que se educan, mediante esto viajan a las escuelas los niños, mediante esto son muchas cosas y muchos factores que influyen. Entonces me pareció muy importante traer como un ejemplo vivo, presencial. También pasa en Guerrero, con la sierra, los mercaditos que hay en Chilpancingo, que son los que vienen de Chilapa. O sea, pero eso ya es como en el mercado presencial. Eso me pareció interesante porque es afuera de las escuelas. Y en cada escuela, literalmente. O sea, tal vez no en las escuelas privadas, pero en cada escuela pública se pone un mercadito afuera. Entonces está muy interesante cómo lo están abordando y distribuyendo. Claro, entrelazar dos instituciones, dos instancias sociales importantes. Una es el intercambio de productos de la alimentación con una instancia de educación. Excelente forma de articular, Erika. Jocelyn y después Jix y después Fernanda. Sí, buen día, profesora. De hecho, mi comentario iba un poco relacionado a lo de Erika, pero pues no me voy a detener tanto en eso, sino que aquí en Xochimilco, justamente estos mercados alternativos, pues tienen muy poco de alternativos, son mercados a los que hemos estado acostumbrados toda nuestra vida.
Y de hecho, pues también comparé un poco con la granja de los chicos y pues la forma en la que aquí en Xochimilco todavía en las chinampas y los criaderos de animales, pues sí es muy diferente. Pero para no hacer como tan larga mi participación, solo voy a aprovechar este espacio para comentarles de dos programas que justamente se dan aquí en Xochimilco y en otras partes de la ciudad también, que es el mercado de trueque, que es organizado por la Secretaría del Medio Ambiente, donde la gente puede llevar plásticos y mediante eso lo reciclan y se les dan puntos verdes y los pueden cambiar por productos que justamente son locales para educar al consumidor y fomentar el consumo local. Y otro que yo supongo que todos conocemos, porque incluso ya hubo un evento en CEU, es el Plastitianguis, donde igual llevas pues productos de PET y te dan plastipesos y tú puedes cambiarlo por productos, pero esos no son tanto como de consumo local, sino como arroz, atún, comida para perro. Y ya solo quería como comentar que no solamente los mercados alternativos y estos dos proyectos que nos demuestran en los videos son las únicas alternativas, por así decirlo, que se han generado en la ciudad. Excelente, Jocelyn. Si elaborara un poquito más en esta, yo diría que es una crítica y es muy, muy importante, es que esta alternatividad para unos es una forma de vida para otros, una forma de vida milenaria, ¿no? Xochimilco, Tláhuac, hay un mercado increíble en Tenancingo, creo que es como frontera entre la Ciudad de México y el Estado de México, que por cierto, bueno, por lo menos yo he llegado allí a través de una salida que es por Xochimilco, como cuando va uno hacia Yecapixtla o hacia Morelos, y es como una especie de conexión entre Morelos, Estado de México y la Ciudad de México. Frontera con Ciudad de México, Xochimilco, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, le quería preguntar si hay alguna liga o algún sitio electrónico o de qué manera nosotros, por supuesto puedo hacer una búsqueda y todo, pero si hay alguna liga que articule estos mercados que mencionó y también de este mercado de trueque en Xochimilco, sería muy importante si nos la pasa al chat de WhatsApp, por lo menos para mí, para también hacer la parte de esta red de redes, ¿no? Yix, gracias Jocelyn. Yix, por favor. Sí, solamente quería hablar sobre un detalle que menciona, como muy brevemente, que podría ser una contraparte de la idea de los mercados alternativos, y es sobre las certificaciones, pero que al mismo tiempo elevan mucho los precios, y entonces como que esta nueva idea y como este nuevo estilo de vida y de concientización sobre los alimentos se vuelve una vez más algo elitista, y pues eso igual lo podemos ver en la Ciudad de México. Y por ejemplo, en Estados Unidos es demasiado popular, como en California, que sea como un estilo de vida como muy relajado, como muy consciente, muy vegano y todo. Pero muy caro. Sí, pero es muy caro, entonces no es una opción para todos. Entonces, como claro, una vez más, como que el capitalismo es capaz de transformar esta idea en algo muy elitista. Entonces, como que sí reflexionar esta parte como que para concientizar y conservar como la idea general de los mercados alternativos. Claro, en la entrevista que le hacen, creo que a Julia Álvarez y Casa, ella plantea precisamente esta disyuntiva o este desafío que de qué manera poder evitar la elitización de estos mercados, puesto que el consumidor común busca que tenga la certificación, pero la certificación se paga y, o sea, describe un poco el circuito, ¿no? El procedimiento, ¿no? Y del peligro que lleva esto, pero yo creo que a contrapunto de esa problemática que es muy importante a considerar, sobre todo en esta ciudad, en esta metrópoli, en esta forma, en esta ciudad que es, pues realmente es un conglomerado de mucha gente, de muchas formas de vida, de muchas clases sociales, pero que las ponen en conflicto y en diálogo a la vez, ¿no? Por ejemplo,
lo que plantea Jocelyn de, bueno, lo que es alternativo para ustedes o para mucha gente como la que está mencionándose en estas entrevistas, pues ha sido forma de nuestra vida por mucho tiempo. Aquí lo que creo que sí habría que ver y tampoco esencializar o idealizar es que, por ejemplo, se mencionó, no estoy segura si en la entrevista a las dos mujeres o si en la cápsula donde sale tanto el proyecto de las mujeres del horno de barro y de los chicos de la granja, es estas iniciativas, no, estas formas de vida milenarias también han sido intervenidas por las propias lógicas del capitalismo y en el caso de Xochimilco, desde las propias instancias de gobierno se les apoya a los campesinos urbanos, eso es una especie de contradicción o un oxímoron, ¿no? Campesinos urbanos, bueno, sí existen, pero se les apoya proveyéndoles de ¿cómo era? Agroquímicos, ¿no? Y en ese sentido están afectando estas formas de vida milenaria, interviniéndolas con productos que son dañinos para la salud, ¿no? Entonces también habría que ver de manera muy matizada las contradicciones que pueden ir emergiendo tanto en la certificación, como plantea Jix, así como en las formas milenarias de trabajo, de cultivo, de alimentación, que tal vez en sus orígenes eran muy sanas, pero desafortunadamente por el propio abandono que ha tenido el Estado y el gobierno a los campesinos, estos se han visto en la necesidad de recurrir a todo tipo de ayuda, a todo tipo, aunque esa ayuda en realidad es una ayuda tóxica, ¿sí? Entonces también como matizarlo y como ver. La otra cosa es que México es uno de los países que mayor cantidad de productos, produce es como verduras, frutas, exporta, sobre todo a Estados Unidos, el aguacate, el limón, el jitomate, son varios de los productos que son de, de consumo internacional. Entonces también por allí pensar en estas redes internacionales y en estos circuitos que son absolutamente relevantes para su carrera y para sus futuros entornos laborales o futuros espacios de implicación laboral. Fernanda, por favor. Sí, de acuerdo. Yo quería hablar sobre 3 cosas. La primera es sobre este compromiso moral que se crea al estar en una red social física y no una digital, porque considero que lo digital, pues, o sea, es muy fácil de abandonar. O sea, yo sé que mucha gente está muy acostumbrada, pero por más, es una de las cosas más fáciles de abandonar. O sea, simplemente nosotros podríamos, no sé, salir de la reunión o ser como que estamos acá, pero no estamos. Y ¿sí? Entonces, o sea, son cosas que incluso cuando vemos hashtag ecológico, hashtag sustentable, pero, o sea, ¿cuál es el impacto detrás de eso? Entonces, el tener relaciones físicas, crear lazos morales y de compromiso, pues hace que todo esto sea más efectivo y haya un impacto real. Lo segundo que quería mencionar es que, pues bueno, o sea, todas estas son empresas sociales. El tiempo que pues pude estar en Ciudad de México, yo asistí a un diplomado en empresas sociales y pues todas estas son empresas sociales. Y algo que llamó mucho mi atención es que para que fuera una empresa social debía de requerir con 2 cosas. La primera es que mínimo, o sea, como mínimo, cumpliera con 3 objetivos de la ONU y que fuera justamente esto, una empresa que lucrara, o sea, pero también redefinir el concepto de lucrar. O sea, porque siento que estamos como inmersos en este capitalismo sucio, capitalismo injusto, y ya relacionamos la palabra lucrar con algo corrupto, algo sucio, cuando pues no debe de ser así, sino se debe buscar un punto donde sea justo y para ambas partes, porque al final de cuentas pues es un beneficio para dos. Y me gustó mucho esto, o sea, hubo un módulo entero sobre ética y y el profesor siempre nos decía,
ok, tu objetivo, por ejemplo, es ayudar a una comunidad indígena a que tenga más ingresos. Pero, ¿de dónde vas a sacar la tela? ¿De qué origen va a ser la tela? ¿Quién te la va a dar? ¿Se la vas a comprar a un productor grande? ¿Se la vas a comprar a un productor pequeño? ¿En qué precio la vas a vender? ¿Cuánto le vas a dar? O sea, y todo esto. Y tendría que ser cifras lo suficientemente grandes para que estas personas tuvieran una vida digna. No, no lo suficiente, así como que a veces pensamos, bueno, pues le va a salir para su comida. No, una vida digna donde pudiera mandar a sus hijos a la escuela, donde ellos pudieran comer, donde ellos pudieran pagar sus servicios, y pues cosas de ese estilo, ¿no? O sea, y me encantó que pues todo, o sea, todo esto se cubre desde la responsabilidad de con qué rocían los alimentos y todo esto de implicar de que a veces siento que lo vemos como demasiado, porque estas personas como que o sea, sí depositan mucho de su tiempo en estas actividades y decimos, no hombre, o sea, pero tal vez yo no tengo tiempo. Y pues es algo para lo que debemos de tener tiempo, porque pues para empezar es la alimentación, segundo tener esta responsabilidad de que un negocio no es fácil y que esto implica también ser ético. O sea, que la ética también implica tiempo, no es solo algo que debe quedar en papel. Y en tercero, era algo relacionado con lo que dijo Ixli. Bueno, creo que ya no me acordé, pero me acordé de esto. O sea, lo que vi es que las cantidades que ellos tenían a la venta eran cantidades razonables, no era esta producción masiva. Y me agradó mucho porque uno de mis compañeros del diplomado, él tuvo la oportunidad de trabajar en un proyecto que estaba relacionado con Walmart y hacían un estudio de cuánta comida se tiraba al mes y cómo estas empresas ni siquiera cuando ya estaba como a una semana de caducar o 2 días de caducar, ni siquiera podían llevarlas como a centros de bancos alimenticios, claro, claro. Ajá, o sea, pero ni siquiera eso hacían, dejaban que se pudriera, o el hecho de que la gente buscaba la perfección en los alimentos, cosa que solamente viene en alimentos transgénicos. Claro. Todo esto, que tuviéramos una cultura de desperdicio, y me agradó mucho ver que las cantidades no eran una producción masiva, eran lo suficiente, y que, o sea, no tenían que vender tanto ni de mala calidad, porque el precio era justo también. Claro. Excelente, Fernanda, muy puntual, muy organizada su intervención y muy bien articulada. Ahí a mí lo que me gustaría retomar es esta primera idea de, y creo que es Saskia Sassen y Manuel Castells, que ahora estoy pensando por qué no se los dejé leer, pero bueno, será para otro momento, pero póngalo en sus notas como una referencia obligada. Lo que plantean más Castells, pero también Sassen lo hace de manera dialéctica. Ella sostiene que hay una relación dialéctica entre las redes sociales digitales y las redes sociales físicas, personales, vecinales, comunitarias. Y Castells dice que es al revés. Antes de que exista una red social digital real, es decir, fortalecida, seria, comprometida, tiene que existir una red social física, presencial, ¿sí? Entonces, son dos posiciones distintas respecto de las redes, pero lo que me interesa a mí rescatar es lo que usted está planteando de esta diferencia entre estar involucrado o estar vinculado a una red social digital y la personal, y eso es el compromiso moral. Tú te puedes salir de una red, entrar, salir a la hora que tú quieras, sin necesariamente discutir con nadie, o a lo mejor discutiendo con alguien, que eso fue una de las primeras cosas que vivimos y experimentamos cuando empezamos a participar en redes sociales digitales. Todos los pleitos que se vivieron en redes sociales eran francamente ridículos, exponenciales, tristes, francamente, ¿no? Pero de manera presencial, a lo mejor sí pasan esos pleitos, a lo mejor sí pasan esas discusiones o sí esos debates, pero por lo menos hay un compromiso de sostener ese diálogo, aun si fuera conflictivo, para llegar a un punto. A lo mejor dices, ¿sabes qué?
o sea, yo ya no voy a participar con esta vecina porque de plano, o sea, de plano no hay forma de comprender que por el bien común no tiene que sacar a su perro a hacer sus necesidades enfrente de mi casa o en un espacio que es de lo común. Eso puede suceder en la vida real, pero lo tienes que asumir, te tienes que hacer cargo de ello, ¿no? Sí, lo tienes sí, que tiene que ser una enfrentar, responsabilidad. ¿no? Y no solamente lo enfrentas tú, lo enfrenta la persona con la que estás dialogando, con la que estás discutiendo, con la que estás tratando de llegar a un acuerdo, ¿no? Y digo lo del perro por decir un ejemplo, ¿no? Sí, sí, claro. Puede ser cualquier otro, incluso en términos, como bien dices, en estos espacios, muchas veces limitamos nuestra forma de participación precisamente porque no hicimos la lectura, estamos entre que tratando de asistir a la sesión, pero no podemos estar plenamente implicados. Y se entiende las circunstancias de diferente índole en cada uno de los casos que estamos, por ejemplo, aquí, ¿no? Entiendo que estamos en pandemia y que que estamos tratando de sobrellevar esta situación. Esta situación es extraordinaria, pero en algún sentido muy estricto, muy técnico, por supuesto que el compromiso moral de estar en una clase presencial no es el mismo que estar en estas clases virtuales. Yo creo que esa es una de las problemáticas que se comienzan a debatir de manera real y profunda respecto a las nuevas formas de educación que vamos a vivir y que en la educación básica y secundaria pues ya se están viviendo con el tema de la televisión, los acuerdos entre la Secretaría de Educación Pública y las televisoras, ¿no? Pero muy bien, excelente, Fernanda, excelentes puntos. Me sorprende un poco, también, y también gracias por traer a colación el tema del diplomado. Esa es una cosa que yo altamente les recomiendo como estudiantes de negocios internacionales, que vayan viendo. La facultad ofrece muchísimos cursos, cursos, diplomados, seminarios, y ustedes ya se tienen que hacer de este tipo de herramientas, sobre todo si están pensando en llevar a cabo un proyecto de emprendimiento. Algunos de sus compañeros de la generación primera o segunda, a propósito de este contexto, lanzaron un pequeño emprendimiento de caretas, de mascarillas y antes de eso, de sudaderas y t-shirts con el logo de la facultad y el logo de la facultad y el nombre de NNI o negocios internacionales, ¿no? Porque es una carrera nueva, tanto en la UNAM como en la facultad. Creo que ahí tuvieron que detenerse un poco porque encontraron un tema de copyright, del logo de la facultad y del logo de la UNAM. Tenían que pedir mire, ¿usted lo tiene? Déjenos ver a ver, mire, Andrés, ¿nos puede mostrar su camiseta? Excelente. ¿Y por qué lo de Bulls? ¿Por qué lo de los toros? Hicimos dos modelos, hicimos uno con un toro, porque la UNAM, la mascota es un búfalo, y otra fue con un puma. Y el problema que hubo sí fue relacionado con eso. Las personas de la dirección creyeron que estábamos haciendo nosotros como un negocio, e igual el profesor. Entonces ahí hubo todo un tema, e igual aunque no usamos ninguna insignia, fuente ni nada, que era de la UNAM como tal, sí nos dijeron que podía ser un poco peligroso, ya por eso fue que lo tuvimos que detener. Ya, pero ve, esta es una iniciativa muy innovadora, muy creativa. Yo creo que la facultad en algún sentido pues tiene razón, porque sí tenemos que
ser el ejemplo de los procedimientos formales y legislados, pero al mismo tiempo estamos en un lo que legalmente se dice, en un loop legal, ¿cómo se dice loop en español? Laguna, en una laguna legal, porque mientras no esté legislado en contra, nadie está cometiendo ninguna irregularidad. A menos que, por ejemplo, se esté haciendo usufructo para fines absolutamente exponencialmente lucrativos. En todo caso, como plantea Fernanda, el sentido de lucrativo en este caso sería pensar, pues para sostener un proyecto de emprendedurismo universitario. Esto es un modelo. Lo que necesitamos hacer es apoyar este proyecto, apoyar este modelo, darle todas las herramientas para que precisamente funcione, ¿no? Ok, ahora no he escuchado a nadie que mencione la granja. ¿Qué pensaron de la granja? A mí me sorprendió muchísimo la granja. Alguien que hable de la granja, por favor. Adelante. A mí me gustó mucho, hasta me dieron ganas de tener una, porque sí, también. Estamos acostumbrados a ver a las gallinitas súper apretadas. Luego hay videos de PETA donde avientan a los hijos de los puerquitos y los matan así. Y pues esta granja, a lo mejor y la solución más rápida que todos le ven a la alimentación es volverse vegano, pero tal vez eso no sea lo mejor a la larga. Entonces, lo que deberíamos de hacer es precisamente seguir este ejemplo, pero es que no me quiero adelantar sobre el último artículo, pero ahí preguntan que si las empresas van a seguir innovando tan rápido como lo hicieron con el COVID, y pues realmente yo creo que no, y menos en la cuestión ambiental, porque por ejemplo, el fin de semana estuve en un modelo de Naciones Unidas y debatimos sobre la Comisión Oceánica Intergubernamental y a qué era lo que podíamos llegar. Y realmente nos dimos cuenta que desde hace 5 años empezó como la agenda para el 2030 y desde hace más de 40 años se sabía lo del cambio climático y las empresas decidieron no hacer nada. Por eso yo no creo es muy viable y es muy esperanzador ver esta granja y sobre todo que cuando vi al chavo dije, seguro es super whitezican, ¿no? Pero no, a lo mejor sí tiene dinero, pero decide invertirlo en esto. Y no todos los que tienen dinero deciden invertirlo en este tipo de cosas, ¿no? Sí, ajá, es lo que pensé. Y pues eso es esperanzador, pero pues por otra parte todas las élites de personas blancas en México están invirtiendo en los mismos proyectos, en las mismas innovaciones que contaminan el medio ambiente o que solamente se van hacia la tecnología. Y otra pregunta que también hace el segundo artículo es lo de que si va a ser una economía de stakeholders. Eso la verdad yo no sé cómo contestarlo y me gustaría que alguien más o usted lo pudiera contestar. Ese es el desafío, me parece, pero sí se nos está adelantando. ¿Le parece si el jueves abordamos concretamente lo de los stakeholders? Porque creo que ese es el reto. Ese es el reto de las nuevas formas de trabajo, pero como ya ven que me apasiona, voy a empezar a hablar y mejor lo dejamos para el jueves. Galia, no se vaya a olvidar de la pregunta, es súper, súper importante. Yo lo que quería decir respecto de la granja es que hasta cierto punto, bueno, por supuesto que me dio mucho gusto, además el ingenio que tuvieron para que las gallinas no estuvieran saturadas en un pequeño espacio. Es decir, no tenían el espacio suficiente para que de manera lineal las gallinas pudieran dormir tranquilas, estar en el espacio que las certifique como productoras orgánicas de huevo, ¿no? Pero encontraron esta manera piramidal aprovechando y optimizando el espacio. A mí me parece, o sea, una cosa que pudiera parecer tan simple y tan sencilla, que muchas veces, por ejemplo, una niñita de 3 años
tú estás dándole vueltas, ¿cómo voy a hacer que quepa tal cosa ahí? ¿Cómo voy a hacer que las ollas y una niña llega y acomoda de manera cuasi orgánica tales objetos en tan pequeñito espacio que dices, ¿cómo no se me había ocurrido antes? ¿No? Creo que ese fue uno de las cosas que a mí me sorprendió mucho respecto de la granja de los muchachos en Atenco, que producían su propio alimento para a los animales, que tenían un pedazo de tierra lo suficientemente optimizado para tener cerdos y tener gallinas y tener sus productos, ¿no? Lo que sí me parece importante es, como dice Galia y como dice Jocelyn, es pensar si estos jóvenes están innovando, que sí están innovando, hay que reconocerlo, sí están innovando, ¿verdad? Están invirtiendo en una granja ecológica, y están innovando, pero al mismo tiempo se están subiendo a una tendencia que es esto de la innovación, como lo plantea Galia, de qué tanto estas empresas van a innovar o los negocios van a innovar y qué tanto es eso tanto redituable como saludable para el medio en general, para el planeta, y qué tanto lo que tendríamos que hacer es una combinación de innovación tecnológica con prácticas milenarias de existencia, como es lo que plantea Jocelyn, de bueno, esto no tiene mucho alternativo, esto es lo que hemos hecho generación por generación, por generación, por generación, ¿sí? Entonces, buscar este equilibrio entre lo que es la innovación tecnológica y la recuperación de formas antiguas que por mucho tiempo se vieron despreciadas por premodernas, pero resulta ser que esa premodernidad está más acorde con la atención que merece el cambio climático y los desafíos para tener, por ejemplo, soberanía alimentaria, ¿sí? Ya no digamos en el planeta, empecemos por lo más local de lo más local. En nuestra colonia, en nuestro barrio, en nuestra delegación, en nuestra unidad habitacional, en nuestras escuelitas, en nuestra ciudad, ¿no? Aunque hablar de la Ciudad de México como nuestra cosa más local es muy difícil porque es una ciudad global y porque es una ciudad de 20, bueno, si lo condensamos a lo que es la ciudad somos 9 millones de personas, pero como metrópoli somos 26 a 29 millones de personas, lo cual no es una escala pequeña, ¿no? Pero bueno, el punto es cómo empezar desde lo local, desde lo más aterrizado posible y llevarlo a otras instancias como muchísimo más amplias. ¿Alguien más que quiera comentar sobre la granja o sobre los hornos, sobre el proyecto? Ajá. Adelante. Bueno, sobre la granja, justo como menciona usted de esto de la niña, yo siento que por eso es importante la innovación que hay en la juventud y en los niños. A veces, como ya le he mencionado muchas veces, ignoramos como el conocimiento y la creatividad que traen los niños de ver todo con una perspectiva distinta. En mi escuela, aquí en Cuernavaca, comúnmente, desde que vamos desde el kinder hasta la secundaria, nos enseñan a sembrar, nos enseñan a... No es tipo Montessori, pero sí es humanista, entonces nos llevan toda esta pues área que es como de cultivar nosotros mismos nuestros propios alimentos. Entonces te ponen ahí tu huertita y tú vas y siembras. Y cada cierto tiempo es la recolecta, a un grupo le toca ir a regar, a un grupo le toca ir a abonar. Entonces siento que es muy interesante porque vas viendo las huertas de los de secundaria con las de los de kinder, y los de kinder son, no sé, sus huertas son más bonitas, hasta tienen animalitos. Y ya cuando llegan a la secundaria, hasta los niños dicen, no, pero ¿para qué? Y que no sé qué, pero en el kinder todos dicen, wow, qué magnífico, me encanta. O sea, tienen esta ideología de que todavía quieren conectarse con la naturaleza, porque entre más vamos creciendo, a veces es como de, ay, la tierra, ¿por qué? ¿O por qué esto? Entonces siento que es algo
que se debe de plantar desde la educación básica, que a lo mejor y ya de grandes nos cuesta más trabajo entenderlo, pero si desde pequeños se les va inculcando, esto se hace así, puedes conectarte con esto no es malo, no te va a pasar nada. Es más, el saber que puedes tú producir tus propias cosas, que puedes tener todo en tu propia casa, este respeto a la naturaleza que empiezas a tener, siento que podríamos cambiar muchas cosas. Si en la educación básica aquí en México, al igual que se está haciendo en muchos países, tuviéramos esta conexión con producir lo que vamos a nosotros a necesitar en algún momento, pero producirlo con un respeto al medio ambiente. Gracias, Erika. Muy bien. Empezar desde pequeños, como perder esta sensación de borrar, quitar, eliminar el prejuicio que se tiene en tanto la relación seres humanos, tierra, literalmente la tierra, ¿no? ¿Alguien más tiene la mano? Rosy y Galia, pero no sé si es de sus participaciones. Rosy, adelante. Bueno, en cuanto a lo de la granja, está muy padre la idea, todo que sea sustentable, orgánico, de verdad que sí puede llegar a ser un cambio, pero bueno, yo pienso que es muy injusto, o bueno, no sé si llamarlo injusto, pero no, bueno, es que pues somos demasiados, la demanda es muy alta y desafortunadamente no todos podemos tener acceso a ese tipo de procesos orgánicos. Y pues no sé qué tan probable sea que en algún futuro todos podamos comer de granjitas así, porque pues es básicamente imposible cumplir con todo lo que piden. Y pues también quería retomar lo que había dicho Erika sobre que podemos cultivar nuestros propios alimentos desde casa. Y en algún lado había leído que si se empezaba con eso, podríamos de cierta manera debilitar el capitalismo, ya que pues el alimento es básico en la vida de todos y si nosotros ya lo producimos, entonces, ¿qué vamos a consumir? ¿O cómo ¿Qué vamos a comprar? Porque consumiremos lo que produzcamos nosotros, ¿no? Porque la idea es el producir tus propios alimentos hasta cierto punto te desconecta del circuito de consumo dominante o prevalente, no necesariamente del consumo en sí mismo, ¿cierto? Ok, muy bien. Hay varios proyectos y yo creo que Rosy pone el dedo en la llaga de esta situación. Hay una gran demanda en esta ciudad, pero también hay una escasez de oferta. Hay un desaprovechamiento de ciertos o de muchos espacios. Hay una necesidad de todas las ciudades de reconvertir todos los espacios cemento a espacios verdes, que son públicos y que son compartidos. Eso es también un propósito, creo que de la UNESCO, de la ONU, de recuperar estos espacios cemento, concrete spaces for green spaces, le están llamando, ¿no? Por lo menos, se conoce, no sé si ustedes ubican, pero el Huerto Roma o Huerto Romita, si lo buscan, por favor, bueno, ahorita se las mando generalmente cuando le haces clic a lo de mercados alternativos, luego sale Huerto Romita y luego Huerto Roma Verde. También es un proyecto muy personal, muy individual. Frida, ¿tiene algo que decir? Sí, es que yo justamente estuve muy involucrada en esto de los huertos porque al estar yo tomé justamente en un colectivo un curso que te enseñaban y era gratis, que es lo mejor, que te enseñaban justamente cómo hacer tu propio huerto en tu casa y no digamos así muchos materiales muy caros. Inalcanzables, claro. Inalcanzables, exactamente, porque, por ejemplo, yo ahorita tengo mi pequeño huerto y no digo que completamente deje de ir por ejemplo, al mercado a comprar ciertas cosas.
pero sí por lo menos nos ayuda a abastecernos de, por ejemplo, tés de menta, té de hierbabuena o tengo acelgas, entonces con eso una sopa que podemos hacer. Digo, sí te ayuda inclusive a recapacitar o incluso a deducir un poco los gastos, quizá. Claro. Y muchas veces lo que ha habido de las personas es que no tienen mucho el espacio, pero justamente es aquí donde entra la creatividad de las personas, porque muchas veces dentro de un departamento muy pequeño puedes hacer estos huertos que van en paredes. Verticales O hidropónicos, que también sirven muy bien para un departamento y no requieren mucho espacio. Este colectivo justamente está, bueno, yo donde vivo es San Juan de Aragón, entonces es un colectivo que justamente busca hacer zonas verdes, hacer huertos para comunidades, colectivos, para que entre los vecinos los cuiden, los vean si quieren plantar, que planten, y que entre ellos incluso se forma un sentido también de como la solidaridad, ¿no? Es muy interesante ver esto porque sí es cierto lo que dice Rosy, que a veces inclusive sí te puede desconectar más del sistema, como ya no tener que ir a comprar tantas cosas, pero sí es, pues sería cuestión de que se investigara más, ¿no? Acerca de ese tema, porque siento que lo que muchas personas se sesgan al decir que quizá no tienen espacio en su casa o piensan que los materiales son muy caros. Y sí, hay personas que se han tratado de, digamos, capitalizar esto porque ya existen empresas que te ponen tu huerto en tu casa a precios muy grandes y que no, o sea, y más que nada es el diseño, no es el como tal propósito del huerto. Sí, ya. Gracias Frida. Definitivamente nos puede mandar una liga si hay algún documento sobre estos colectivos o este colectivo donde usted tomó el curso. Además, a mí me interesa muchísimo por la zona a donde está refiriendo de San Juan de Aragón, porque hace yo creo que unos 15 años, esa zona había estado como, por lo menos en lo que yo visualicé, no son los circuitos que yo transito cotidianamente, pero yo la había visto muy desgastada, muy desgastada, y últimamente he tenido conocimiento de varias cosas, entre ellas lo de un parque, creo que se llama Parque de San Juan de Aragón, y lo de un hospital infantil, que está muy renovado, ¿no? Que está muy cuidado, a diferencia, por ejemplo, de hospitales infantiles en Coyoacán o en Tlalpan, que se supone que históricamente han sido zonas muy cuidadas, muy atendidas por instancias formales como sus gobiernos locales. Bueno, en este momento San Juan de Aragón está mostrando una revitalización que no necesariamente se da en otras zonas donde se pensaría o se pensaba por su historia, no por otra cosa, que estarían más cuidados. La otra cosa que quería mencionar es que está esto de Huerto Romita, Huerto Roma Verde, y también hay un proyecto de Huerto Tlatelolco, todos estos huertos urbanos, ¿no? Y también quería mencionar que, por ejemplo, en el caso de Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles, hace 20 años estaba criminalizado, es decir, estaba legislado en contra de que tú plantaras un árbol afuerita en el espacio de la ciudad, en la banqueta. Eso no lo podías hacer. Para hacer eso tenías que tener un permiso, pero para tener ese permiso tenías que haber recolectado por lo menos unas 50 firmas de las personas que vivían en el bloque o en la calle de tu casa. Precisamente con lo que se está viviendo de los desiertos de comida o food deserts, como los refirió Gali hace un momento, hay una perspectiva distinta de las instancias formales, y lo que están diciendo es: vamos a descriminalizar el uso de las
banquetas públicas para hacer huertos o para cultivar alimentos y que la gente pueda utilizar esos pequeñitas, 1 metro por 2, por ejemplo, ese pequeñito espacio para cultivar. Es un cambio de paradigma realmente, es un cambio de perspectiva. Obviamente pasaron 20 años. En el caso de mi mamá y de mi papá, que son personas realmente del campo, aunque han transitado a una ciudad como Guadalajara y después a una ciudad global como Los Ángeles, todo concreto, todo urbanizado, etcétera, etcétera, tienen una forma de convivir, por muy pequeñito que fuera el espacio que tenían de zona de jardín en su casa, plantaron árboles frutales, plantaron de todo tipo. Mi madre se dedica prácticamente a eso, y por mucho tiempo lo hacía incluso de manera, no necesariamente clandestina, pero no era bien visto. No es bien visto que la gente tenga sus propios, no era bien visto que la gente tuviera su propia milpa en the backyard, ¿no? En el patio, ¿no? No era bien visto que la gente tuviera sus gallinitas. De hecho, era ilegal que tuvieras animales como gallinas, ¿no? Ya no se diga otras cosas. Lo máximo que podías tener eran 2 o 3 gallinitas, ¿no? Entonces, en ese sentido, en este momento, por ejemplo, ahora, la ciudad, el condado y el estado de California, la ciudad de Los Ángeles, el condado de Los Ángeles y el estado de California han homologado una legislación que permite el uso de suelos públicos como las banquetas o los jardines más amplios, que permite el cultivo y la cosecha de, siempre y cuando sean alimentos. Por supuesto que puede haber otro tipo de cultivos, ¿verdad? Pero lo que están diciendo ahorita es que sean alimentos, ¿no? Entonces, está habiendo un cambio y eso es muy, muy importante. Creo que la Ciudad de México también, aunque nosotros tenemos el privilegio realmente de tener tan cerca a Xochimilco y otras delegaciones, o en Tlalpan o en Coyoacán, que tienen esta tradición milenaria. Rosy tiene su mano levantada. No, ya, se me olvidó. ¿Ya? Ok. Galia, Fernanda y Erika siguen teniendo su mano levantada, pero no sé si es por las participaciones previas. Yo sí quisiera agregar algo, profesora, justo lo que dijo Frida. Perdón que estoy hablando. No, está bien, está bien. Entre estos apoyos gubernamentales, si nosotros nos basamos en México, de hecho hay mucho apoyo en el que te dan ya sea dinero o te dan animales para que tú puedas iniciar tu propia granja, o bueno, no granja, pero que en tu propia casa tú tengas a tus gallinitas o todo. De hecho, tú puedes solicitar este apoyo y te otorgan una gallina y un gallo para que tú puedas tener tu propio gallinero aquí en tu casa. Dicen que de hecho, pues, es justo para que ya no tengas que ir por huevo, ya no tengas que ir por pollo, tú ya vas teniendo tus cosas. Y es un programa que está del gobierno. De hecho, mi mamá quería entrar hace unos años para que nosotros tuviéramos acá pues nuestras gallinitas. Y de lo de que comentó mi compañera Frida de que hay empresas que te hacen tus huertos y que te cobran mucho por el diseño y todo. También hay empresas y hay un sistema que se estaba promoviendo, es un sistema social. No recuerdo exactamente en qué país, pero voy a investigar la liga para compartir de la información. Hay una empresa que inició un proyecto social en una zona marginada, le digo que no recuerdo de qué país, en la que en los techos de las casas de las personas que estaban pues oprimidas por el sistema capitalista, podría decirse, porque realmente pues había mucha gente que estaba en trabajos borrosos por el hecho de que pues no hay suficiente empleo, ¿no? Entonces, para poder fomentar que hubiera un trabajo, que tuvieran contratos, que tuvieran prestaciones y que ellos pudieran ser accionarios de una empresa, se empezó a contratar a la gente que vivía en estas zonas para que en sus techos ellos empezaran a cultivar ciertas verduras o frutas como el jitomate, como la calabaza, y lo hacían en cajas. Entonces todos los techos de esas zonas se llenaron y en vez de rentar o de comprar una tierra para sembrar y para
cosechar las frutas que producía esta empresa, realmente se empezaba a sembrar en todos los techos de esa zona. Y con esto la gente eran los productores. Ellos nada más entregaban la parte a la empresa y la empresa lo distribuía. Pero ellos eran accionarios de la empresa. Se forma un conjunto en el que los empresarios realmente son los dueños de cada casa y son los que se encargan de, pues, esa parte de la empresa. Entonces me pareció muy interesante porque tanto estás apoyando al empleo en un país como estás apoyando a que ya este conjunto de concreto no solo sea concreto, sino que se vuelve fértil, se vuelve tierra y lo estás volviendo para poder dar un nuevo modo de vida orgánico. Entonces me pareció muy interesante la iniciativa. Excelente, Erika. Muy bien. Azoteas verdes. Galia. Tenía su mano levantada, pero no sé si es... Sí, pero yo creo que mejor para mañana. Ok, listo, sí. Minutos. Tenemos 2 minutos. Excelente. Les voy a pedir, por favor, que me escriban una reflection sobre no más de una cuartilla, por favor, pero es muy importante porque queremos tener las diferentes posiciones respecto a lo que estamos articulando esta semana, que son, si se dieron cuenta, la semana primera empezamos con todos estos founding fathers of sociology and of sociology of work, y vamos a cerrar con estas autoras, sociólogas, geógrafas, urbanistas y economistas como Mariana Mazzucato. Entonces, les pasé la liga, no sé si las pasé allí o se las pasé por el chat. Si no, ahorita se las mando por el chat, pero también creo que la puse aquí en Zoom, pero se las pasé. Por favor, antes de las 10 de la noche, si al correo, estoy viendo que no me están mandando las reacciones que les estoy pidiendo, por lo menos no todos, o no todas, no todos, en realidad son todos, porque la mayoría de sus compañeras sí las están mandando. Me interesa muchísimo que escuchen a Mariana, por favor. Ahora mismo les envío la liga y nos vemos mañana para discutirla a ella y discutir a Saskia Sassen y a las diferentes intelectuales de la sociología y de la economía política global. ¿Sale? Profesora, ¿Listo? Sí, dígame, Rosy. ¿las reflexiones del video que mandó o de todo esto que hablamos ahorita? No, ahorita le voy a mandar de qué. Ah, ok, vale. Gracias. Ahorita mismo se las envío porque mercados, Mariana. No está aquí.